El Zeppelin de las Tortugas Ninja, conocido también como el Tortuglobo o el Tortu Dirigible, es uno de los vehículos más icónicos de la franquicia. Hoy vas a conocer todas sus versiones en las series, cómics, películas y apariciones en videojuegos. Además, voy a mostrarte algunas de sus versiones en el mundo de las figuras de acción coleccionables. Quédate ahí. ¡Cowabunga! El Tortudirigible, el Tortuglobo o el Turtle Blimp es el vehículo aéreo que las Tortugas Ninja han utilizado en las diferentes adaptaciones de la franquicia, ya que este les da cierta ventaja táctica sobre sus enemigos, y con él pueden hacer reconocimientos de bases y áreas enemigas y también tener una ventaja aérea sobre ellos. El Tortuglobo debutó en la primera temporada de la serie animada de 1987, específicamente en el episodio número 5. En este capítulo, las tortugas ninja se enfrentan a la necesidad de un medio de transporte aéreo después de que el Star Móvil de los neutrinos se queda sin combustible. Donatello, aprovechando su destreza tecnológica, construye el Tortudirigible en la antigua guarida de Baxter Stockman. Así pueden enfrentar a Krang en su cuerpo de androide. Tenemos que reducir su tamaño. Bueno, solo si lo laváramos con agüita caliente. El diseño del vehículo incluye un Zeppelin que puede sobrevolar Nueva York y un planeador desmontable que se puede separar del globo. Este planeador está equipado con armamento como un cañón láser y bombas, lo que lo convierte en una herramienta versátil tanto para el transporte como para el combate. El Tortudirigible cuenta con una estructura inflada con helio, un sistema de escape, 2 turbocargadores, lanzatorpedos, una torreta láser o ametralladora y un asiento para el conductor. Según la información de su tarjeta de personaje, Ace Duck fue contratado por las tortugas para conducir el Tortuglobo, pero este no participó en la serie animada. También puede ser controlado a distancia con un control remoto, como nos lo muestran en uno de los episodios de la segunda temporada. Su diseño ha sido adaptado en juguetes y figuras de acción, permitiendo a los seguidores recrear las aventuras aéreas de las tortugas. En el año 1988 se lanzó a la venta el Tortuglobo para las figuras de acción de las Tortugas Ninja. What is that? Come on, guys! Welcome aboard the Turtle Blimp! Does this thing actually work? Just watch! It's the Turtles' gigantic and wacky attack aircraft, the Turtle Blimp, featuring pistol grip and wacky bombs with trigger release. Cowabunga! And of course, with the detachable turtle glider, the boys can drop in anytime for pizza or punch! From Playmates. Consistía en un globo inflable con el logo y colores característicos de las tortugas y un planeador desmontable que incluía asientos para las figuras de acción y accesorios como lanzadores de bombas, una torreta ametralladora, pinzas y ganchos para asegurar las figuras en diferentes posiciones. Una vez inflado el globo, se convertía en un juguete gigantesco, lo que lo hacía destacar entre otros vehículos. Contaba con unas pequeñas solapas que permitían colgarlo desde un lugar elevado, dando la sensación de estar volando. En el año 1991, Playmates lanzó una versión mejorada del Tortuglobo, a la que llamaron Turtle Blimp 2. Esta contaba con un diseño diferente al de la primera versión, con detalles que evocaban más el estilo irreverente y cool de las tortugas. Inflado, su tamaño era aproximadamente de 76 centímetros o 30 pulgadas de longitud. En 1994, Playmates lanzó una versión en miniatura del Tortuglobo, que venía en combo con el Chipskate y una minifigura de Miguel Ángel. Todos estos pequeños vehículos eran compatibles con las pistas de Hot Wheels y de Matchbox, que tan de moda estaban en esa época. En el año 2021, Playmates relanzó el Tortuglobo, pero lastimosamente no fue lo que los fans esperaban, ya que no era una reedición totalmente fiel a la original.
Entre las diferencias que tiene la original y la reedición, esta no cuenta con solapas para colgar el tortuglobo desde un lugar elevado, como sí lo indica la caja. El color del planeador también cambió a un verde más oscuro. Quitaron la torreta ametralladora y los lanzadores de bombas. Esto fue reemplazado por un sistema de rappel con cuerdas y ganchos. Hoy en día ambas versiones del tortuglobo son muy buscadas por los coleccionistas. En su día costaban $20 de salida, pero hoy en día, según el estado en el que se encuentren y si traen accesorios y si están en su caja en buen estado, pueden alcanzar precios hasta de $200 o más, dependiendo en dónde la encuentres. El Turtle Blimp fue un vehículo recurrente en los cómics de Archie. Tiene el mismo origen de la serie animada, en el que Donatello lo construye con partes que encuentra en el laboratorio de Baxter Stockman, luego de que éste es arrestado por la policía. En un segundo número, Wingnut se enfrenta a las tortugas y destruye el tortuglobo. Esta sería su última aparición en los cómics de Archie. El tortu dirigible también ha aparecido en otros cómics de las tortugas, como en el cómic Saturday Morning Adventures, en donde es usado por las tortugas frecuentemente. En otras adaptaciones, ha mantenido su aspecto original, pero con pequeñas variaciones, según la historia. Las que ves en pantalla son las que, hasta ahora, han aparecido en otros cómics de las Tortugas Ninja. En el manga que adapta los episodios originales de la serie de las Tortugas Ninja, el tortuglobo es destruido por Baxter Stockman. Descubrimos que las tortugas tienen unos paracaídas para emergencias. Ahora, volvamos a las series animadas. En la serie de las Tortugas Ninja de 2003 no aparece el tortudirigible como tal, pero las tortugas sí tuvieron un medio de transporte aéreo, más moderno y acorde a la época de comienzos de la década de los 2000, el tortucóptero. Se presentó en la temporada 4 en el capítulo Insane in the Membrane, como uno de los helicópteros del agente Bishop que Baxter Stockman usó para volar a la ciudad de Nueva York. Fue pilotado por las tortugas cuando perseguían a Stockman y lo conservaron al final del episodio. Tiempo después, Donatello lo modificó y fue usado por las tortugas en capítulos posteriores. Del tortucóptero también hay mucho de qué hablar, pero es tema para otro video. Sin embargo, en la película Turtles Forever, el tortudirigible aparece por un momento, ya que es el de las Tortugas Ninja de 1989. Según Miguel Ángel del 2003, el tortuglobo es el vehículo más aburrido de la historia, hasta que le muestran que el planeador se puede separar del globo. Lastimosamente, este queda destruido en la batalla que tienen contra los enemigos. Algo curioso que descubrimos en esta película es que las tortugas guardan el tortudirigible en el mismo lugar de la tortuvan y basta con presionar un botón de las llaves para inflarlo. En la serie de las Tortugas Ninja de Nickelodeon, el tortudirigible aparece en las dos partes del episodio Batalla por Nueva York, los números 12 y 13 de la tercera temporada. Fue creado por Donatello usando un tanque de agua para combatir a los Krang y su objetivo de convertir a todos los humanos en mutantes lanzando un misil de mutágeno. Con ayuda de los mutanimales, abrieron un portal a la Dimensión X, viajaron a ella con el tortudirigible, pero este fue atacado y destruido por un gusano gigante. Esta versión del tortudirigible está equipada con un telescopio para ver a distancia, un radar para detectar enemigos y un cañón lanzador de basura. Este tortudirigible vuelve en el episodio llamado La Aniquilación de la Tierra. Las tortugas lo usan para tratar de destruir el tecnódromo, pero apenas pueden hacerle un rasguño. Esta versión del tortudirigible tuvo su vehículo coleccionable, con algunos detalles diferentes al Zeppelin que vimos en la serie animada. Time to turtle up! It's the Turtle Blimp on patrol! Casey Jones and the Ninja Turtles spot trouble below. It's Slash and the Foot Clan. Ninjas deploy for a massive mutant smackdown. Cruising and bruising.
The bad guys are losing. And Shredder, you're grounded. Teenage Mutant Ninja Turtles blimp and figures each sold separately. Assembly required. Por ejemplo, el globo tenía la forma de una tortuga real. Su base no tenía forma de planeador, pero contaba con un sistema de rappel con cuerdas muy parecido al que usaron en la reedición del Tortuglobo clásico en 2021. Ahora hablemos de videojuegos. En el primer videojuego de las Tortugas Ninja de Nintendo NES, el Tortuglobo aparece en una animación de unos segundos en los últimos niveles del juego, en una secuencia en la que Abril nos pide ir volando en él hacia la base enemiga. En el año 1990 se lanzó un videojuego para PC no muy conocido llamado Tortugas Ninja World Tour, que consistía en 30 imágenes diferentes que tenías que colorear, algo parecido al Mario Paint, pero con las Tortugas Ninja. Lo menciono aquí porque el tortudirigible era casi el protagonista del juego, ya que gracias a él las tortugas viajan por distintas ciudades del mundo, visitando lugares turísticos y monumentos famosos. En varias de esas imágenes para colorear está el Tortuglobo. En Tortugas Ninja 2 aparece volando en la escena de los créditos al final del juego. En Tortugas Ninja 3 de Manhattan Project usamos el Tortuglobo al final del nivel 3 para llegar hasta la isla de Manhattan cuando está suspendida en el cielo. También aparece unos segundos durante la escena final del juego. En Tortugas Ninja 4 Turtles in Time, las tortugas usan el Tortuglobo al final del juego para llevar de vuelta a su lugar a la Estatua de la Libertad. La escena de los créditos muestra a las tortugas celebrando mientras conducen. Esta misma escena se muestra en The Hyperstone Heist. En la versión de Super Nintendo de Tournament Fighters, el tortudirigible transporta a las tortugas de un escenario a otro en el modo historia. En el videojuego creado por fans, Rescue Palooza, el tortudirigible nos ayuda en la batalla contra Krang Gigante, lanzándole bombas desde el cielo. En juegos posteriores de las Tortugas Ninja, el Tortuglobo no hizo apariciones importantes. Sin embargo, en Shredder's Revenge podemos verlo al final del nivel 7, en el fondo del escenario del nivel 8 y en el mapa del juego, donde podemos usarlo para viajar entre los niveles de la dimensión X y en la escena de los créditos al final del juego. Hizo también una aparición especial en el DLC de Tortugas Ninja de Minecraft. Y también lo hizo en Fortnite, como una ala delta que se podía obtener como recompensa del evento Cowabunga en la temporada 1 del capítulo 5, formando parte del set de Tortugas Ninja. Gracias por ver el video hasta el final. Si no estás suscrito al canal, suscríbete ahora para que no te pierdas nuevos videos. Si quieres ver más, en mi canal tengo muchísimos más videos de las Tortugas Ninja y otras series. Sígueme en todas las redes sociales para que disfrutes más contenido. Nos vemos la próxima. Chao.